Ok, déjame comenzar con esto. En los años 1960, ¿verdad? Unos hermanos cristianos llamados John Whitcomb y Henry Morris escribieron este libro, ¿verdad? Que tenemos aquí, después fue traducido al español. Ese libro tiene como 6 ediciones, ¿verdad? Y escribieron este libro que es el Diluvio del Génesis. Este libro, hermanos, no quiero decir como este es el libro perfecto, pero este libro comenzó un movimiento en los Estados Unidos y ha comenzado un movimiento para defender, ¿verdad?, que el diluvio del Génesis realmente es un diluvio racional. O sea, el evento realmente no es un evento fantasioso, no es un evento, realmente hay implicaciones científicas que comprueban el diluvio. Los hermanos escribieron este libro y si usted puede ver, ¿verdad? Este es un libro grueso que tiene muchos detalles. Uno de ellos, uno de los detalles también, hermanos, es que tiene muchos ejemplos científicos, ¿verdad? Creo que el hermano Oscar es quien una vez me pidió un libro de este y él le puede dar un resumen, pero este libro es un libro técnico. O sea, si a usted le gusta las ciencias, la física, la biología, la geología, la topografía y todo, este es un libro para usted. Si no le gusta, pues también es para usted, pero le va a doler más. Ok, entonces, ahora hermanos, lo que hizo este libro es defender, ¿verdad?, que sobre el asunto de un diluvio universal, porque hubo tiempo donde la gente pensaba, bueno, si ha habido diluvios, pues, ¿qué no saben los tsunamis? Los tsunamis llegan a acabar, hermanos, todas poblaciones, ¿verdad? Y hay diferentes eventos climáticos en el mundo que llegan a terminar ciudades, casas y todo eso. Entonces muchos dijeron, pues sí, a lo mejor sí existe un diluvio, pero no fue universal, fue un diluvio local, o ha habido diferentes diluvios locales. Y bueno, estos dos hermanos, ¿verdad?, fueron pioneros, y quiero ponerlo así, fueron pioneros en el asunto de la explicación de cómo un diluvio universal y cómo eso científicamente es comprobable. ¿Ok? Cómo el diluvio universal es científicamente comprobable. Ahora, hermanos, Génesis 7 y 8 presentan una construcción racional del diluvio que fue un cataclismo mundial. Vimos, hermanos, la vez pasada que hermanos, esta no es una historia, ¿verdad?, que se construye en la fantasía. Esta no es una historia que se construye, ¿verdad?, en cosas que no son racionales. Realmente este es un evento que se escribe y se construye de forma muy racional. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de un diluvio universal? ¿Verdad? Hay diferentes maneras de defender esto. Valeria, ¿le bajas tantito al amplificador? ¿Qué evidencias tenemos de un diluvio universal? Déjeme, tomé un artículo de los creacionistas, ¿verdad? De respuestas Answering Genesis, ¿verdad? Me faltó una S ahí, respuestas en Génesis. Y bueno, dicen, por lo menos tenemos 4 evidencias. Fósiles marinos en altas montañas, fósiles en todo el mundo, fósiles muy bien conservados y sedimentos dispersos en todo el mundo. Hermanos, esas 4 pruebas son 4 pruebas de un diluvio universal. Ahora, hermanos, aquí viene el detalle. La evidencia común entre la creación y evolución, la evidencia común entre la creación y evolución son ¿qué? ¿Qué se ve ahí? Fósiles. Hermanos, esta es la cosa. Nadie puede negar que los fósiles existen. ¿Sí o no? O sea, los fósiles existen. Los fósiles existen. Hay un hermano, hay un pastor Luis Soto, ¿verdad? Le gusta subir a las cascadas de Basasiashi. No sé si usted ha ido, pero en las cascadas de Basasiashi, ahí encuentran fósiles, ¿verdad? El hermano le tomó fotos y luego me mandó fotos. El hermano andaba ahí explorando y algunas partes son montañas altas y uno pregunta, ¿cómo puede haber fósiles marinos en altas montañas? Hermanos, ahora, esta es una cosa importante. Hermanos, hay fósiles de dinosaurios. Esta es la evidencia común y es evidencia, hermanos, porque no es, o sea, los fósiles no son fabricados, no son imaginación, existen. Los dinosaurios existen. Y
A veces estos tipos de argumentos para difamar. ¿Piensan que los dinosaurios salieron de la nada? No, los fósiles común, real, que existe. Y los fósiles entre defender la creación y defender la evolución, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Yo toda mi vida fui a educación decían, ¿verdad? Y presentaban la evolución. Ahora, aunque la evidencia es común entre la creación y la evolución, las explicaciones son las cosas en donde esto es. Los fósiles, para nosotros, quiero explicarle, de nuevo, uno de los hermanos, de nuevo, de estos años, de los años 60, quiero explicarle en un video, nada más ponerle un video, cómo explican ellos de manera científica el asunto del diluvio universal, ¿ok? Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que este es el ejemplo perfecto, no estoy diciendo que no hay otros ejemplos. Hermano es un científico y miren Para cómo profundizar explica. en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar. ¿Saben qué? Ustedes sí lo ven bien el video, ¿verdad? Sí. Ahí viene Valeria, hermano. Ahí viene Valeria. Y yo aquí acerco el micrófono a la computadora para que escuchemos. Sí. A ver, gracias, Valeria. Yo aquí lo silencio. Ok, listos, hermanos. Ahora sí. De uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global
fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo, que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hacia el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Ok, bien, hermanos. Ahora. Ok, aquí tenemos de nuevo, es una explicación que está en YouTube de los hermanos, de cómo científicamente entendemos, ¿verdad?, el diluvio. Y ahora la pregunta es, ¿necesitamos una explicación científica? Pues sí, necesitamos una explicación científica, hermanos, porque muchas veces pensamos que la fe en Dios tiene que ser una fe irracional. Hermanos, no, hermanos, la fe en Dios no tiene que ser una fe irracional. Dios no nos ha pedido creer en un Dios. Hermanos, imagínense un Dios, o sea, hermanos, no tenemos un Dios que es un mago de la lámpara. Tenemos un Dios que nos creó a imagen y semejanza. Hermanos, si nosotros hemos llegado a desarrollar la cultura y el avance científico, ¿usted cree que eso no es parte de la imagen de Dios? Es parte de la imagen de Dios, hermanos. Es parte de la imagen de Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que buscar una manera de explicar. Entonces, lo que este ejemplo nada más está dando de, bueno, hermanos, el diluvio se puede explicar de una manera científica y podemos explicar el registro fósil, ¿ok? Se puede, ¿verdad? Esto se le llama, hermanos, esto se le llama la explicación de las hidroplacas. Ahora, recuerde que el registro bíblico nos dice que cuando el diluvio comenzó, los abismos, las fuentes del abismo fueron abiertas. Recuerde que el abismo nos está hablando de aguas profundas y las cataratas de los cielos. Entonces, no nada más hubo agua de arriba, surgió agua de adentro. Entonces, esta teoría científica se llama la teoría de las hidroplacas. De nuevo, explicando. No sé si notó, pero otra de la explicación de las hidroplacas es que las montañas no eran lo completamente altas como hoy en día, ¿ok? Probablemente también por los diversos movimientos del diluvio. Y por eso me gusta la palabra cataclismo, hermanos, porque el diluvio realmente cambió la situación original del mundo, ¿ok? Y bueno, ahora, otra explicación, de nuevo, tenemos los fósiles. Ahora, de nuevo, no quiero ser injusto en la manera en que tratar la evolución, pero creo que esta imagen describe la explicación de los fósiles. Yo creo que a todos nosotros en la escuela, si usted fue a la escuela secular y tiene un libro, ¿verdad? Le explicaron
que, ¿verdad?, los fósiles son, ¿verdad?, los organismos antecesores de vida más compleja. ¿Ok? Nos enseñaron en la escuela que los fósiles realmente son es el rastreo de cómo fue evolucionando las especies. ¿Ok? Y realmente la explicación es que de un organismo microcelular fueron, ¿verdad?, originándose las especies en diferente manera compleja. Y la única manera de explicar esto es a través de largos periodos de tiempo. Entonces, los evolucionistas van a decir que la macroevolución surgió siempre. Para defender la macroevolución se necesitan millones de años. ¿Ok? Y bueno, ahora, ¿hay ciencia aquí? Sí hay ciencia aquí. Hermanos, los evolucionistas, no, los científicos son científicos que han estudiado carreras, que han hecho procesos, que han estudiado todo eso. Y de nuevo, tienen una explicación. Ahora, aquí quiero explicarle. ¿Por qué llegamos a diferentes conclusiones? ¿Por qué creacionistas y evolucionistas llegan a diferentes conclusiones? Bueno, la primera cosa es, todos tienen evidencia. ¿Ok? Esto es un hecho innegable. ¿Existe evidencia, hermanos? ¿Existe evidencia de algo? Los fósiles son evidencia de algo. Los sedimentos son evidencia ¿de qué? De algo. La cordillera interoceánica es evidencia de algo. Los abismos marinos son evidencia de algo. Ahora, ¿qué es ese algo? La evidencia existe. Hermanos, no sé, pues lo hemos visto en nuestro México, ahí donde se construye el AIFA. ¿Qué se encontraron donde se construye el AIFA? ¿No ha visto las noticias? El aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué se encontró ahí en el AIFA? Mamuts, fósiles de mamuts. Fósiles de mamuts. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es evidencia. Uno no encuentra un hueso ya, pues a lo mejor alguien lo fabricó. Eso es evidencia. Y la evidencia es un hecho innegable. La evidencia es un hecho innegable. Ahora, la interpretación de la evidencia, eso es otro asunto. ¿Sí o no? La interpretación de la evidencia, eso es otro asunto. Ahora, creacionistas y evolucionistas usan la ciencia. Vamos a decir, el método común que se utiliza es el método científico, los procesos científicos. ¿Ok? La única manera en que haya un justo debate y una justa plática entre creacionistas y evolucionistas es que la ciencia, que sean, ¿verdad? Que sean. Ahora, esto es lo que nos pone a nosotros, hermanos, esta es la cosa que más se utiliza para burlarse de los cristianos. Porque para muchos, ¿verdad? Ser un cristiano o creer en la Biblia, eso es completamente contrario a creer en la ciencia. Pero la Biblia dice que... ok, ahora, ahí voy. Déjeme hacer mi explicación. Ser un cristiano no significa que no creemos en la ciencia, no significa que no usamos la ciencia. Si eso fuera cierto, no traeríamos teléfonos, no iríamos al doctor, ¿no? O sea, no creeríamos en los avances y desarrollos científicos. Hermanos, es más, los cristianos deberíamos avanzar en eso. ¿Ok? Entonces, muchas veces se utiliza este argumento para decir, ¿cómo los cristianos van a poder tener un debate con los científicos si los cristianos no son hombres y mujeres de ciencia? No, si somos hombres y mujeres de ciencia. Y la única manera justa entre tener un debate entre creacionistas y evolucionistas es tener ¿qué? Una plática usando la ciencia, ¿ok? No somos enemigos de la ciencia. No somos enemigos de la ciencia, pero aquí viene. Uno puede usar la ciencia y llegar a diferentes interpretaciones. Hermanos, uno puede usar la ciencia y llegar a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, los evolucionistas argumentan que no hubo un diluvio y que los fósiles revelan la evolución de los organismos. Y esa es una explicación, y eso es una explicación lógica. Pero también nosotros, como creacionistas, argumentamos que sí hubo un diluvio y que los fósiles revelan la historia del ¿qué? Del evento. Entonces, es posible
De nuevo, teniendo la evidencia, usando el mismo método, llegar, ¿qué? A dos interpretaciones. Hermanos, eso es posible. Eso es posible. Y hermanos, ¿cuál es el fin de cada argumento? Hermanos, uno no tiene un argumento y uno no comienza un debate si no tiene un fin. Y hermanos, la información no es un fin en sí mismo. La información no es un fin en sí mismo. Defender la creación o defender la evolución no es un fin en sí mismo. ¿Qué? Piensa en eso. A lo mejor, hermanos, mire, sin ofender a nadie, a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo soy cristiano, pero creo en la evolución. A lo mejor hay así. Hermanos, hay muchos cristianos que creen en Dios, pero pues sí, pastor, pues yo creo en Dios y todo eso, pero yo creo en la evolución. Hermanos, la información no es un fin en sí mismo. El punto es qué hacemos con la información. Hermanos, ¿cómo eso nos ayuda a nuestra vida? Hermanos, hay gente que es científica, hay gente que es completamente científica y cree en mitos, cree en la sal. Es que te echaron la sal. Hermanos, yo he conocido hombres de ciencia que son en verdad, que estudiaron, que son hombres de laboratorio y mujeres de laboratorio y son supersticiosos. Y uno dice, a ver, ¿por qué? Porque de nuevo, el punto es qué hacemos con la información. La información no es un fin en sí mismo. Uno no lee nada más por, ay, pues voy a leer para informar. No, uno lee y eso moldea nuestra mente, moldea nuestra cosmovisión y eso nos ayuda en la manera en que vivimos. El punto importante aquí, ¿verdad? El fin de los argumentos es cómo eso nos ayuda en nuestra vida y en nuestra muerte. Lo que hacemos con la información, eso es lo importante. Porque, y mire, eso es lo importante porque, hermanos, yo aquí puedo darle, a lo mejor le puedo leer argumentos y argumentos y argumentos de creacionistas, argumentos y argumentos de, pero si usted no ve que eso es de utilidad para su vida, usted se va a dormir. Y eso es lo que ha pasado en el mundo cristiano. A los cristianos les interesa a veces las cosas sencillas y fáciles y las cosas que no ocupen mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es mejor. Pero ya tenerse que meter en esas cosas, hermano, ¿para qué sirve? Y este es el punto importante. El fin de los discursos no es la información. El fin de los discursos es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo eso nos ayuda en nuestra vida y nuestra muerte? ¿Cómo eso nos ayuda como personas e individuos? ¿Cómo eso nos ayuda en nuestra vida como individuos? A ver, hermano Oscar, usted se está mordiendo la lengua. A ver, ¿qué quiere comentar? Es que una de las cosas es confirmar lo que la palabra dice. Y una ocasión que nos miremos en ese aspecto de las cosas científicamente, a veces estamos comprobando lo que la palabra dice. Mucha gente no cree. No cree porque oye las cuentos de la creación y dice, es como explicar muchas cosas como con naranjas y con manzanas. Y tienen fundamentos científicos y realistas. ¿Sí? Bueno, ya adelante, pero... Ok, yo sé que esto le apasiona. Ahora, hermanos, déjenme, hay un debate en una página cristiana, y ahorita le voy a enseñar la página. Este es un debate, está en inglés. La verdad no tuve tiempo, estaba muy largo para traducirlo yo. Lo traduje con la ayuda de Google. Entonces, quiero que lea, de nuevo, no quiero abrumarlo, pero quiero que lea cómo se da una conversación, ¿ok? Lo que está en verde y lo que está en negrito es de un creacionista, ¿ok? Es un doctor en astrofísica, ¿ok? Nada más quiero ver cómo se da un debate de este tipo, ¿ok? ¿Cómo se da un debate de este tipo? El debate comienza con muchos detalles atrás. Quiero empezar desde aquí, dice un creacionista, sin embargo, los científicos encuentran rutinariamente carbono 14 en los restos de organismos enterrados profundamente en los estratos rocosos. Esto también desafía la noción de que estas capas de roca tienen millones de años. ¿Cómo podría una roca de millones de años contener un fósil de miles de años? Otro hombre de paja. Nadie espera que algo esté completamente muerto de carbono. Aquí el argumento es de los evolucionistas, dicen esto. ¿Cómo es posible? Los creacionistas dicen que los fósiles no tienen millones de años, tienen miles de años.
Y de aquí el argumento es, a ver, ¿cómo un sedimento que tiene millones de años, hay un fósil enterrado que tiene miles de años? Espéreme, hermana Sandra, déjeme terminar aquí. Entonces, así empieza el argumento, ¿ok? Así empieza el argumento, ¿ok? ¿Cómo le contesta el hermano creacionista? Aquí Dan revela una profunda ignorancia de la física. La vida media del carbono 14 es solo de 5,730 años. Entonces, si los restos tuvieran solo 1,000,000 de años, eso corresponde a 174.5 vidas medias. ¿Qué fracción de material queda después de 174.5 vidas medias? La respuesta es 291 por 10 a la menos 53. A modo de comparación, se estima que el número de átomos en la Tierra es de alrededor de 10 a la 50. Entonces, si la Tierra comenzó con 100% de carbono 14, después de solo 1,000,000 de años, no quedaría ni un solo átomo de carbono 14. Entonces, sí, un espécimen enterrado de varios millones de años no debería tener un solo átomo de carbono 14. Esa solía ser la suposición estándar de los geólogos seculares hasta que comenzaron a encontrar carbono 14 básicamente en todo lo que tiene carbono. Si usted platica con alguien, este es el modo fácil de decirle, pues el carbono 14, bueno, ¿cómo funciona el carbono 14? Hermanos, esta es la cosa, hermanos, esta es la cosa. Un cristiano, un no cristiano se ponen a hablar del carbono 14 y adivinen qué vamos a encontrar, que nadie sabe específicamente cómo funciona. Pero este leyó de aquí, este leyó de acá. Y el punto importante es llegar a saber y tener los argumentos. El problema, ¿sabe? Es que a veces a los no creyentes les gusta leer. ¿Y sabe qué es el problema con los no creyentes? Que no les gusta leer. ¿No? Digo, a los creyentes no les gusta leer. ¿Ok? Paulina, apaga eso, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Miren la contestación. Las rocas y los fósiles no son sistemas cerrados, dice el evolucionista. Muchas formaciones contienen fósiles, son acuíferos importantes, es decir, son filtradas por aguas subterráneas que contienen carbono moderno, contesta el creacionista. Un problema con la respuesta de Dan aquí es que no tiene en cuenta el hecho de que encontramos carbono 14 en prácticamente todos los restos que contienen carbono, independientemente si están cerca de un acuífero. Dan parece saber que esta respuesta no funciona porque inmediatamente proporciona una respuesta diferente. Contesta el evolucionista. Además, el carbono 14 se puede formar en el subsuelo mediante procesos nucleogénicos. Por ejemplo, no sé cómo leer eso, 1 alfa pi carbono 14, por la partícula alfa proveniente de la descomposición del uranio o el torio. El doctor, el creacionista, dice, una vez más, Dan revela su ignorancia de la física y la química básicas. No hay boro significativo en muchas de las muestras que tienen carbono 14 detectable, como los diamantes analizados por el grupo Reid. Y hermanos, la plática sigue. La verdad, a mí sí me apasiona mucho esto. Pero yo no quiero aquí aburrirme. El punto importante, exactamente, no todos entienden, pero hermanos, es posible llegar y llevar una plática científica a nivel científico creyendo en la creación. Y esto es lo que está haciendo el hermano. Esto es lo que está haciendo el hermano. Ahora, llega un punto donde un hermano, llega otra persona que es cristiana y le dice, la ignorancia del Lais sobre la geología básica. Esto es un cristiano. El hermano creacionista le contesta, habría sido útil si Paul hubiera dado un ejemplo para respaldar su afirmación, pero no lo hizo, entonces equivale a una falacia de epíteto, de principio de pregunta. Noten aquí, el cristiano dice, es vergonzoso para los que seguimos a Cristo. Cada vez que los no cristianos observan que los cristianos publican tonterías sin fundamento, muchos de ellos asumirán que los cristianos ignoran la evidencia o simplemente son deshonestos. De nuevo, el doctor, la ironía. Pablo tiene toda la razón acerca de personas que afirman seguir a Cristo, pero que escupen tonterías sin fundamento y que ignoran la evidencia o simplemente son deshonestas. Pero de nuevo, las propias afirmaciones de Pablo son un ejemplo de esto. ¿Cómo se ilustra a continuación?
¿No es triste como tantos creacionistas de la tierra joven deploran el uniformitarismo y luego publican 101 evidencias para una tierra joven? Y virtualmente cada uno de sus argumentos se basa en el razonamiento uniformista. Y de nuevo, aquí el argumento. El argumento avanza tanto hasta esto, hermanos. Dice el hermano, el Jason Lisle continúa impidiendo el progreso de la gran comisión al sustituir su pseudociencia por el mensaje puro del evangelio. Este es un cristiano que está diciendo, ay, ya cristianos, déjense de meter en esas cosas. Lo importante es creer en el evangelio. No podemos competir con los científicos, ya. Le estoy parafraseando el asunto. Miren lo que contesta el hermano. Y este es el punto importante. Oh, la ironía. La misma Biblia que enseña que el evangelio también enseña que Dios creó en 6 días e inundó toda la tierra. Si Dios mintió o estaba confundido acerca de la creación y el diluvio, como parece pensar Pablo o Paul arriba, entonces, ¿cómo podemos confiar en que Dios tiene razón acerca de la salvación? Si tenemos un Dios que mintió y no creó todo en 6 días, si tenemos un Dios que mintió en el asunto del diluvio, ¿cómo puedo confiar en que ese Dios me va a dar salvación? Como dijo Jesús en Juan 3:12, si os dijere cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Paul haría bien en reflexionar sobre las palabras de Cristo. Moisés escribió por inspiración de Dios el relato de la creación en 6 días y el diluvio global. Si la gente se niega a creer a Moisés, tampoco se percibirá que alguien se levanta de entre los muertos. La historia de Génesis es fundamental para comprender lo que es el evangelio, la redención de la caída. La mala noticia es que Adán literalmente pecó contra Dios, como está registrado en la historia de Génesis, que trajo la muerte al mundo. Somos descendientes de Adán y hemos heredado su naturaleza rebelde, pecaminosa, y necesitamos la salvación. El evangelio que es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, pagó la pena por el pecado en nuestro hombre y ofrece salvación a todos los que confían en él. La gran comisión no se cumple cuando diluimos la palabra de Dios para hacerla compatible con la última pseudociencia secular como la evolución o el tiempo profundo. El poder de la palabra de Dios no es revelado por los cristianos que enseñan que no tienen que creer estas partes de la Biblia. Hermanos, tenemos que creer en todas las partes de la Biblia. Porque de nuevo yo le pregunto, o sea, hermanos, en verdad, ¿qué hacemos aquí? Si la palabra de Dios y los asuntos científicos que se relatan en la palabra de Dios no son verdaderos, entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque si eso es mentira, entonces, ¿qué otra cosa no es mentira? Póngase a pensar por qué esto es importante para nosotros. ¿Por qué el asunto de la ciencia es importante para nosotros? Nosotros tenemos un deber moral y ético. Porque piénselo, o sea, entonces somos personas engañadas, trayendo a más personas engañadas. No más que a veces no entendemos la ciencia. Ese es el muy pobre de la Ahora, sí sabe. Ahora, esto es lo importante, hermanos. Creemos que muchos no cristianos saben la ciencia, pero muchas veces repiten lo que otras personas saben. Pero los científicos seguían mucho. Entonces, lo que le estoy diciendo es, hermanos, se puede tener un debate, Sí. pero necesitamos leer. Y porque, hermanos, es nuestra responsabilidad ética y moral. Si no, en verdad, ¿qué hacemos aquí? ¿Gentes engañadas trayendo más gente engañada? No, no somos gente engañada. Y tenemos una responsabilidad. Y ahora, regresando a este punto, ya después le puedo pasar el debate si quiere, ¿verdad? Y regresando a este punto. Esto es la cosa. Yo le dije, la información no es un fin en sí mismo. Miren lo que dice Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, cualquiera que sea nuestra postura, evolución o creación, va a cambiar nuestra forma de vivir. Esto es un asunto para la vida y para la muerte. Dice este versículo,
La condenación vino al mundo y los hombres amaron más que. ¿Por qué amaron más las tinieblas y la luz? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, la evolución es la postura cómoda de que si no tengo que dar cuentas a un Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la responsabilidad cómoda y moral, que vivimos nuestras vidas como queramos al final. Y esta es la cosa, los evolucionistas necesitan gritarlo más fuerte, y gritarlo más fuerte, y gritarlo más fuerte. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de vida o muerte. Hermanos, los evolucionistas, por eso, hermanos, por eso es el asunto del aborto. Hermanos, si no tenemos, de nuevo, si no tenemos una cosmovisión cristiana, el asunto del aborto es un asunto real que necesita discutirse con buenos argumentos. Bueno, la cosmovisión cristiana es: la vida comienza en la concepción. La vida no comienza en el nacimiento o en el parto. La vida comienza en la concepción. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo dice la Biblia y así es científicamente comprobado. En la unión de un óvulo y un espermatozoide comienza vida. Pero de nuevo, si uno tiene una cosmovisión secular, eso es carne. O eso es un producto. O lo que quieran llamarlo. Entonces, el punto importante es qué hacemos con la información. La información no es un fin en sí mismo. No, uno no está de un lado por nada más por información. Eso es lo que nos ayuda para la vida y para la muerte. Dice otro pasaje, note aquí, dice otro pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, algo Dios va a usar. Y esta es la cosa. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación es un testimonio para cristianos inconversos para todo el mundo. La creación es el testimonio de Dios mismo. Es el testimonio de Dios mismo. Y dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El problema, hermanos, y esta es la cosa, el problema de no ejercer, de tomar en cuenta a Dios, es que oscuridad va a llegar al corazón. Esto es lo que está diciendo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Hermanos, nadie puede rechazar a Dios. Nadie puede rechazar a Dios y pensar que no va a haber consecuencias. Escúcheme bien, no porque yo sea el pastor, porque es lo que está diciendo la Biblia. Nadie rechaza a Dios sin consecuencias. Hermanos, el punto de nuevo, el punto de estos debates y el punto de este conocimiento y el punto de hacer esfuerzo de, hermanos, no tiene que ser un experto, pero necesita saber las cosas básicas. ¿Cuál es el punto de esto? Esto fortalece nuestra fe. Hermanos, yo sí creo que les dije la vez pasada, creer en el multiverso, eso sí es fantasía. Creer en Spider-Man, eso sí es fantasía. Hermanos, eso sí es fantasía. Creer en el multiverso, eso es fantasía. Creer en el diluvio universal, eso no es fantasía. Hermanos, ¿para qué todo esto? Porque Dios y su palabra es confiable. Dios y su palabra es nuestra responsabilidad. Ahora, déjenme saltarme. Dijimos la vez pasada, esto es lo que se enfatiza en Génesis capítulo 7 y 8. La cronología del diluvio, la topografía y geografía, el juicio de Dios que extermina todo lo que tenía y los ocupantes del arca que fueron salvados. Hay dos aspectos más. Primero dice, Dios se acordó de Noé.
¿Significa que Dios estaba haciendo otras cosas? Fíjese que Dios dejó el diluvio, se fue a echar un café y dijo, ¡ay! Dejé unos cuates ahí inundándose. ¿Eso hizo Dios? O sea, ¿significa que se le olvidó? Pues dice ahí, se acordó. ¿Significa que se le olvidó? No. Esta palabra acordó es una palabra hebrea que habla de la voluntad. La frase indica que Dios estaba dispuesto a pasar al siguiente movimiento en el diluvio. Hermanos, el capítulo 8, versículo 1, cuando dice que Dios se acordó de Noé y a pasar en el siguiente movimiento en el diluvio, ¿era qué? Detener las aguas y de nuevo avanzar. Hermanos, no mucho tiempo después del diluvio creemos que comenzó la era glacial. Los cristianos creemos en la era glacial. ¡Ah! Es lógico, racional y científico creer en la era glacial. Ay, ¿cómo? Pues sí, el cataclismo del diluvio. ¿Ustedes creen que todo iba a estar fácil? ¿Que todo iba a ser? No, tiene aspectos. Y era la mayoría, pero no todos. ¿Por qué? ¿Cómo explica mamuts en Siberia y Rusia y todas esas partes, y mamuts en Estados Unidos y mamuts en el AIFA? El diluvio. Exactamente. No. ¿Por qué? Porque Noé tenía que conservar ¿qué? 2 de cada. Dijimos, en la taxonomía moderna es 2 de cada ¿qué? Género. Después del diluvio se conservaron 2 de cada género animal. Bueno, ahora, continúo. Siguiente aspecto. Esta es la cosa que nos debe enfática del capítulo 8. Dios promete no destruir más la tierra. Dios habla con Noé y le pide que salga del arca. Dios le manda multiplicarse y fructificarse sobre la tierra. Noé edifica un altar en agradecimiento al Señor. Y Dios no promete no volver a destruir la tierra por causa del hombre. Y Dios promete que mientras esté la tierra, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Ahora, hermanos, esto es algo muy interesante. Este es un aspecto enfático. Dios dice, yo no voy a volver a destruir la tierra. Y luego dice, no sé si leyeron ahí, porque el corazón del hombre es malo. Hermanos, se salvaron 8 personas. Y uno piensa, que, ¿verdad? Se murieron todos los malos, se murieron todos los asesinos, se murieron todos. Quedaron, ¿verdad? Los puros, buenos. Bueno, si usted avanza en la historia de Génesis, se va a dar cuenta que los malos siguen existiendo. Porque el mal no viene como un virus que nos pega o una bacteria, no viene por causa de la sociedad y las circunstancias y la opresión, ¿verdad? El capitalismo, el socialismo, porque pensamos que eso es la maldad, que la maldad viene como un agente exterior. La maldad está en el corazón del hombre. Es lo que está diciendo Dios. Noé fue preservado con toda su familia, pero adivine esos hombres qué. Esos hombres eran pecadores. Adivine qué va a surgir. Y le anticipo, los siguientes capítulos, Noé se emborracha. Los siguientes capítulos, muy probablemente, hay una relación homosexual con uno de los hijos de Noé. Porque el mal no viene del agente externo, el mal está en el corazón del hombre. Por eso el hombre necesita ser rescatado. Hermanos, la Biblia presenta a Noé como un héroe, pregonero de justicia. Pero también nos va a enseñar, hermanos, que la maldad existía en el corazón de Noé y de sus hijos. Y eso es innegable. Pero Dios promete que no los voy a destruir. Hermanos, hay ministerios creacionistas, nada más para terminar.
los hermanos, este ministerio Respuestas en Génesis, ese hermano es Ken Ham. Ellos lideran, ellos son los del Arca de Kentucky. ¿Verdad? Respuestas en Génesis lidera el movimiento creacionista del Arca. Luego tenemos Instituto para la Investigación de la Creación y tenemos Génesis apologética de Génesis. Usted va a encontrar en sus páginas y en sus libros artículos para defender. Tenemos también este hermano, el debate que le enseñé ahorita viene de él es Jason Lice. Él es el Instituto de la Ciencia Bíblica. Él es un astrofísico, ¿ok? Y se dedica a esto. Entonces, hay ministerios creacionistas, hay hermanos de nuevo que son hombres de ciencia, que son astrofísicos, que son químicos, que son físicos, que se han encargado de tener un debate al mismo nivel. Y hay libros en español. Y esto fue donde me quedé la última vez. Hermanos, si usted está de acuerdo conmigo, queremos, ya sea por cooperación, presupuesto, yo no sé, hacer una biblioteca de la creación en la iglesia. Hermanos, qué ignorancia no sea parte de nosotros. Entonces, este es un libro que voy a mandar a comprar. Este es del Instituto Bíblico, ¿verdad? Me lo autopresté, pero se lo tengo que regresar al IPE. Pero voy a comprar libros y biblioteca de la creación. Hermanos, Dios no se agrada de la ignorancia. Tenemos una responsabilidad moral. Amén. Bueno, ya nos ahorramos uno. Y vamos a traer todos los que se necesiten, porque ignorancia no debe ser parte de nosotros, hermanos. Estamos comprometidos. Porque si creemos en un Dios del diluvio, también creemos en un Dios que da salvación. En un Dios que da salvación. Vamos a orar, hermanos.